Podríamos dar testimonio de eso, ¿no? ¿No es cierto? Muchas veces, ¿cómo está tu señora? No vino hoy. Está bien, bien. Si no, como te vi solito, pensé que... Y gracias a Dios estás mejor porque estuviste convaleciente también vos. Bueno, quiero decir que siempre el Señor nos sorprende, en todo momento, y especialmente cuando buscamos su presencia. Hoy quiero hablarle de los dones del Espíritu, pero le quiero hablar de una manera, cómo avivar el fuego de los dones. Pero para eso tenemos que hablar del Espíritu Santo. Es inevitable hablar a aquel que nos da los dones y tenemos que hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según leímos en el capítulo 14, 15 y 16 de Juan, el Espíritu Santo fue enviado por el Señor Jesucristo para bien nuestro, porque era mejor que Él estuviera con nosotros a que Él no estuviera. Es decir, mejor le fuera a ustedes, dice la Biblia, el Señor Jesús, que envíe a mi Espíritu y esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, cuando leemos en Juan y después también leemos en Corintios y leemos en Lucas, el Espíritu Santo fue manifestándose. Y en Hechos, por ejemplo, en el capítulo 2, el Espíritu Santo vino como el de repente, llenó la casa y también bautizó a todos los que estaban ahí en el aposento alto. Y cuenta la Biblia que también el Espíritu Santo vino como un de repente en Pablo en dos ocasiones. Una vez cuando cayó al suelo y se le manifestó como que, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue un de repente que nadie podía esperarlo así. Sin embargo, el Señor señaló a Pablo. También Pablo en otra ocasión estuvo en la prisión junto a Silas en la cárcel de Filipos y un de repente hizo un terremoto que se soltaron las cadenas y los grilletes que tenían puestos tanto Pablo como Silas, y ese de repente, que es el Espíritu Santo, fue manifestándose en unos y en otros. Pero después dice el Señor que íbamos a recibir poder cuando recibiéramos el Espíritu Santo. La Biblia muestra tres formas en las cuales el Espíritu Santo se presenta a sus hijos. La primera es con nosotros, que es para convencernos de pecado, de juicio y de justicia. A veces decimos, ¿qué significa convencimiento de pecado? El convencimiento de pecado no es simplemente estar avergonzado o estar compungido. Convencimiento de pecado es cuando el Espíritu Santo te hace ver que lo que estabas haciendo está mal y no lo vuelves a hacer. Ahí estás convencido. No deseas volver a cometer esos pecados. Pero dice convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. De juicio, porque Satanás ya ha sido juzgado y ha sido marcado eternamente en la condenación. Y de justicia, porque Cristo está con el Padre y Él intercede por nosotros. Eso significa que el Espíritu Santo está con nosotros. Y nos da una señal que está con nosotros, y esa señal es el sello del Espíritu Santo que tenemos todos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Amén. Pero dice algo más la Biblia, que también está sobre nosotros. Y el Señor Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí vemos que el gran Pentecostés del capítulo 2 de Hechos mostró que el Espíritu Santo vino sobre toda la gente que estaban ahí en ese lugar. Y todos recibieron al Espíritu Santo. Y tenían como señal los dones del Espíritu, de lo que vamos a hablar. Y esos dones eran dones de poder, porque los dones son poder en nosotros. Usted hoy, si tiene al Espíritu Santo y está bautizado, está investido con el poder de Dios. Amén. Eso significa que usted no es cualquiera más en el mundo, sino que eres hijo de Dios bajo el poder del Espíritu Santo. Es decir, nada te puede acontecer, es más, todo lo que tú pidas en el nombre del Señor Jesús será acontecido. Pero te voy a decir más, ese poder no es para uno mismo, para sentirse gladiador, sino ese poder es para pelear contra las huestes espirituales de maldad,
para edificación de la iglesia. Esos son los dones del Espíritu Santo. Y la señal son los dones. De eso vamos a hablar. Y por último digo también que esta manifestación también está en nosotros. ¿Qué significa en nosotros? Cuando recibimos la capacidad de tener el fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que si yo hablara en lenguas humanas o angelicales, o tuviera dones, para decirlo así, y no tengo amor, nada soy. Soy como un ruido. Cuando leemos en ese capítulo nos entendemos que el fruto del Espíritu Santo es más fuerte todavía, aún que los dones de poder. ¿Por qué digo esto? Porque sin amor nada somos. Y habla del amor como el principal del fruto del Espíritu Santo. Tenemos varios frutos, pero el principal es el amor. Donde nosotros por amor nos negamos, nos abnegamos, por amor hacemos cosas que cualquier persona en la calle no podría hacer. Pero cuando amamos a Cristo y sabemos que Él nos ama, ese amor tan profundo, que es el amor del Espíritu Santo, en nosotros hace que nosotros amemos a las personas. Pero aún más, hace que amemos a Dios. Cuando amamos a Dios, algo grande sucede, algo poderoso sucede. En nuestro interior camina el poder de Dios y empieza a actuar y nos hace sentir la necesidad de ser bautizados por el Espíritu Santo. De esto voy a hablar en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Así que el que quiera buscarlo y el que no lo lee de aquí, igual Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12:1. Voy a leer en Reina Valera. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentil o eras del mundo, nos extraviábamos llevándonos como se llevan los ídolos en el mundo. ¿Se acuerdan cuando alguno de ustedes no tenía a Cristo? Que andaba con la estampita, que iba a un santo por ahí a arrodillarse. Estábamos extraviados, dice acá, eso es lo que dice este versículo. Versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vamos a marcar una clara diferencia. El Espíritu Santo es el que nos trae luz. Y si no tenemos el Espíritu Santo, y si no lo buscamos y no lo comprendemos, y dejamos que Él nos guíe, estamos en tinieblas. Estamos guiados por la intuición, o quizás hasta podemos ser guiados por otras personas que nos inducen a un camino equivocado. Pero el Espíritu Santo es la luz. Cuando no teníamos al Espíritu Santo, estábamos extraviados, dice. Los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo, y muchas veces cuando salimos y hacemos cosas, el Espíritu Santo nos advierte lo que está bien de lo que está mal. Amén. Y dice el versículo 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Quiero decir que los dones son del Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios son del Señor Jesús, los dones son del Espíritu Santo. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, que la obra, las operaciones, las dirige el Padre. Los ministerios los dirige el Señor Jesús. Y los dones son dados por el Espíritu Santo. Amén. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Versículo 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritus, y a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular, escuche, como Él quiere. Amén. Hagamos de cuenta que los dones son como vestimentas. No son todas iguales, son diferentes. Dios nos pone como Él quiere esa vestimenta que es el don del Espíritu Santo, como Él quiere. Amén. El capítulo 1, versículo 6 de 2 de Timoteo dice: aviva el fuego de los dones que fueron por la imposición de manos. Hoy estoy hablando del avivar el fuego de los dones, el activar los dones del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a una reunión, decimos: Señor, ¿qué puedo hacer para recibir las lenguas? ¿O qué puedo hacer para recibir el don de sanidad, el don de fe? Ustedes saben que un día vamos a hablar de cada uno en particular y vamos a expresarlo según lo que el Espíritu Santo muestra en las Escrituras, pero también revela a cada uno de nosotros. Entonces quiero decirle que los dones son dados por el Espíritu Santo de Dios, pero nada viene si no anhelamos. Primer punto que tenemos que tener en cuenta: tener hambre y anhelo y sed del Espíritu. Una persona no va a tener dones del Espíritu si no lo busca. Tenemos que buscar a Dios. Hay mucha gente que cree que solamente hay un don, que es el don de hablar en lenguas. Hay 9 dones acá, según leímos aquí en esta porción, pero el Espíritu Santo es el mismo. Es decir, no es que el don, hay uno que es mejor que el otro, uno más fuerte que el otro. Todos los dones son de poder. Aún los que hablan en lengua hablan con el poder de Dios, y aún los demonios huyen cuando un cristiano ungido está hablando en lenguas. Pero también una persona puede tener el don de sanidad y lo usa para sanidad. Dios no te va a dar un don para que tú lo guardes, sino para que lo uses, para edificación de la iglesia. Y hablo de esto porque venimos hablando durante meses acerca del accionar del Espíritu Santo, acerca de la manifestación del Espíritu Santo y acerca de todo lo que el Espíritu Santo tiene cariñosamente con nosotros. Y hoy quiero hablarles de esto porque este es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo manifiesta su poder a través de los dones. Amén. Hay un amén. Gloria a Dios. Esté despierto, por favor. Los dones del Espíritu Santo representan el poder del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo necesita que tú recibas esos dones. Hay personas que tienen más de un don del Espíritu, pero a todos se les repartió para que la iglesia esté completa y seamos edificados unos y otros. Algunos hablan en lengua y otros interpretan las lenguas. Así dice la palabra. Y la interpretación no es simplemente una traducción, a veces sí. Porque las lenguas, la Biblia dice en Hechos capítulo 2, que recibieron diferentes géneros de lengua, lenguas humanas y angelicales. Así que habían personas que recibían hablar en otros lenguajes humanos y otros espirituales, que son generalmente para adoración a Dios. Y después también tenemos que, aparte de las lenguas, hablamos de los dones de sanidad y de poder. Personas que oran por enfermos, personas que hablan con los enfermos solamente hablando se han sanado. Personas que el Espíritu Santo los usa poniendo sus manos y sanando a los enfermos. Las señales seguirán a los que creen, dijo el Señor Jesús. Pero está hablando de los que creen en esta palabra que estamos recibiendo. No cualquiera ora y sucede. Es decir, tiene que tener el don de la fe o el don de sanidad y milagros. Amén. Entonces ponemos nuestras manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. Está el don de ciencia y conocimiento, que es un don de revelación. El Espíritu Santo lo hace también para edificación. Es decir, Dios trae ciencia y conocimiento para edificar su iglesia. Y muchas veces revelación para ver qué es lo que está mal o escondido. Hay personas que han sido descubiertas de pecados ocultos por la revelación del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo ve y sabe todo lo que hacemos y todo lo que escondemos también. También está el don de fe. El don de fe es de aquellas personas que Dios levantó con una fe tan poderosa y la invistió con el don de la fe. Donde esas personas ni siquiera alcanzan a orar, que con una orden de fe
suceden cosas. ¿Cómo hizo el Señor Jesús con Pedro cuando transitó de la barca al agua? Entonces ven, dijo el Señor Jesús a Pedro, y Pedro caminó sobre las aguas. El don de la fe era lo que conectaba al Señor Jesús con Pedro y hizo que Pedro camine sobre las aguas. Pero también es el don de la fe el que le dices tú a un paralítico, levántate, y ese paralítico se levanta sin haber orado siquiera. El Señor Jesús lo hizo muchas veces demostrando esa fe. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando no podían liberar a ese joven, hombre de poca fe. No decía que no tenían. Esa poca fe era que no habían sido instruidos, porque esa fe venía solamente con oración y ayuno. Amén. Hay dones de sabiduría, donde Dios nos da la capacitación para resolver temas y problemas que nadie puede resolver. Hay dones de discernimiento de espíritus. Usted sabe que muchas veces las personas las vemos bellas, bonitas, lindas, pero adentro hay algún ente espiritual de Satanás y usted lo va a ver solamente con el discernimiento de espíritu. Y yo no voy a profundizar en los temas de los dones, porque estos dones están en la iglesia para la iglesia. Y estos dones, si no los tienes, tenés que activarlos o recibirlos. Amén. Y a veces la iglesia ha querido hacer cosas imitando a otros y no les da resultado. No es gritar como un evangelista conocemos, que los demonios salen, sino porque los demonios ven que esta persona está investida de poder de Dios a través de dones del Espíritu. Amén. La iglesia que no cree en los dones, que no cree en el bautismo del Espíritu Santo, es una iglesia débil, flaca, una iglesia que está totalmente seca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder sobre nuestra vida. Cantamos, Él es la gloria, es el poder, y juntos te adoramos, dice una canción. Él es la gloria y el poder. Él, el Espíritu de Dios. Y en esta mañana quiero decirte que el Espíritu Santo tiene una convocatoria para nosotros. Quiere activar los dones. Si hay alguno en esta mañana que dice, yo no tengo ningún don, el Espíritu Santo te quiere bautizar en el Espíritu y recibirás un don del Espíritu también. Al menos uno. Recibiréis poder, dice la palabra, cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. La promesa de Joel, o sea, de la profecía de Joel, dice que en los posteriores tiempos Él iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Así que nosotros tenemos el privilegio de tenerlo. Pero seguramente si alguien pone un paraguas para evitar que el Espíritu Santo venga como agua, no lo va a recibir. Si alguien está a la defensiva, si alguien está en incrédulo, no lo va a recibir. Aunque le traten de convencer, no va a ser convencido. Hace un rato decíamos que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Y cuando nos convence de pecado, no hace falta que a la persona le intimemos con el pecado que comete. Es el Espíritu Santo el que hace que esa persona deje de hacer lo que está mal. Y es el Espíritu Santo que lleva a esa persona aún a confesar, aunque sea vergonzoso. Porque es el Espíritu de Dios el que obra en el corazón de las personas. No somos nosotros. Yo como pastor estoy transmitiendo el mensaje que Dios me dio para toda la iglesia. No somos nosotros los que generamos la función poderosa en las personas. Es el Espíritu Santo. Cuando invito a veces a que oremos, no estoy haciendo otra cosa que invitar a que recibas al Espíritu Santo. Que Él sea tu conductor, que sea tu maestro, que sea tu amigo. Y el Espíritu Santo te va a aconsejar y te va a decir, es necesario que seas bautizado. Es necesario que tengas dones de poder. ¿Para qué? Para que la iglesia no sea flaca. Para que tu vida no esté inconstante. ¿Vieron cuando hay cristianos que somos cristianos, sí, pero son inconstantes en sus caminos? Aunque vengan a las reuniones, son inconstantes, no oran, no leen las escrituras, no buscan la presencia de Dios. Al fin y al cabo, empujamos a la gente que venga y se congregue, pero no es más que para animarlas
y que busquen a Dios y sean constantes. Porque cuando dejan de serlo, aún estando en la congregación, están apartados. Y lo malo de eso es que necesitamos a un Dios que nos active a través de su Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo que nos avive el fuego que hay en nosotros. Algunos de ustedes hablan en lenguas y otros tienen otros dones. Pero dice, ¿por qué será que hace tiempo que no oro así? ¿Por qué será que hace tiempo que esos dones o el don que me había dado Dios no funciona? Es porque has dejado de ser constante. Y aquí hay 3 puntos que tenemos que tocar. Primero, la oración. Segundo, la palabra. Y tercero, la comunión con Dios y la iglesia. La única comunión que la iglesia muestra, mejor dicho, que la Biblia muestra en la iglesia, es la cena del Señor. Y si nosotros tuviéramos una reunión en la cual tenemos comunión con el Padre y con el Señor Jesús, en una reunión común, haríamos que nuestras reuniones fueran diferentes. La adoración es diferente. El mensaje es diferente. Lo más importante es que nosotros seamos diferentes. Que el Espíritu Santo nos haga diferentes. Podemos predicar el Evangelio a toda criatura, pero ¿qué pasa si cuando después los traemos, nosotros seguimos fríos o secos y sin poder de Dios? Los dones del Espíritu Santo, no te olvides que son como la medicina. Diferentes tipos de médicos tenemos para nuestros problemas. Los dones son para sacarnos nuestros problemas. Hay dones de sanidad, hay dones de liberación. Hay ministerios de liberación, como dice el Señor Jesús. Él llegó a las profundidades del infierno, dice, del Hades. Llevó cautiva la cautividad y volvió, trajo dones, que eran dones ministeriales. A unos levantó apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los ministerios principales del cuerpo de Cristo. Y lo hizo el Señor Jesús. Para que no seas inoperante. Primero el poder, segundo el ministerio. Tenés el poder cuando tenés el Espíritu Santo y tenés el ministerio cuando sos convocado por el Señor. Dios te llama a algo. Y tercero, la operación, la estrategia. El Señor tiene un propósito. Eso está guiado por el Padre. Todos nosotros podemos ser, cada uno detrás de nosotros puede haber un ejército de personas que el Señor levanta. Pero también puede ser que no levante a nadie porque nosotros no estamos dispuestos a nada. Cuando tú estás dispuesto, el Espíritu Santo es el que te activa. Y yo quiero que en esta mañana podamos avivar el fuego de los dones. Que si tienes el don de sanidad, que si tienes el don de liberación, que si tienes el don de fe, de milagros, si tienes el don de discernimiento, si tienes el don de profecía, el Espíritu Santo lo avive hoy en tu vida, lo avive hoy en tu corazón. Para eso estamos hoy aquí, para que podamos entender que podemos vagar por el mundo, pensando que el mundo es nuestro, pero estamos débiles, indefensos. Pero cuando el Espíritu Santo está con nosotros, sabemos que ganamos almas, que el Espíritu Santo también nos gana a nosotros. Yo no sé si a vos te pasa, pero este mensaje que le estoy dando hoy, le pedí al Señor que sea netamente, que sea Él el que habla. Que no sea un mensaje escrito, como tengo muchas veces, sino que sea un mensaje que venga del Espíritu. Hay cosas que sabemos de Dios y no las hacemos. Y es grave no obedecer. Y hay cosas que sabemos de Dios y sí las hacemos. Y ahí decimos, ahí está la diferencia. Cuando obedecemos, tenemos su bendición. Pero hay veces hay cosas que no sabemos. Y no sabemos para qué rumbo ir.
Y es ahí donde más necesitamos la guía del Espíritu Santo. Algunos de nosotros cuando nos vamos de vacaciones ya tenemos el destino a donde vamos a ir a parar, alquilado, comprado o prestado, o como sea. Capaz que llevamos una carpa y es nuestra. Pero hay otros que salen y no saben a dónde van. Recuerdo que en un tiempo, cuando trabajaba de viajante, salía de acá y le decía a Silvia, voy hacia el sur. Y hacía 10, 15 kilómetros y dice, no, me estoy yendo al norte. ¿Cómo no dijiste que iba al sur? No, estoy al norte. Porque necesitaba que Dios me guíe a dónde tenía que ir. Cuando uno no tiene necesidad de Dios, va hacia un lugar y no funciona. ¿Qué pasa que no funciona? Y reclamamos y le decimos, Señor, ¿por qué no funciona? El Señor es el que tiene que guiar tus pasos. Pero no lo vas a dejar hacer nada si no dejas que Él te bautice en el Espíritu, que te dé la unción, que Él te hable diciendo qué es lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo hoy nos ofrece darnos la unción a través de los dones. La unción no es todo. La unción significa el poder de Dios. Los dones son el regalo de Dios. Yo he visto niños de 6, 7 años predicando el Evangelio y orando por los enfermos. Y eran niños que creyeron y padres que los condujeron a eso, a que crean. He visto ancianos de 90 años o más orando por enfermos, por necesidades y orando por demonios, sacándolos. No es la edad lo que te hace más fuerte, es la unción, es el poder del Espíritu Santo. A veces vamos y queremos que nos ore un hermano que está ya cerca de despedirse de la vida porque tiene muchos años. ¿Y qué es lo que pensamos o queremos que nos dé en esa oración? No pensamos más que en haber recibido lo que Él recibió durante toda su vida y que eso no se va a recibir a no ser que Dios lo quiera de esa manera. La impartición del Espíritu es cuando oramos sobre una persona y el Espíritu Santo obra en esa persona. Cada oración es una impartición. Cuando tú estás impartiendo a través de una oración, estás generando en la persona que el Espíritu Santo obre en ella como lo está haciendo en ti. Amén. Y yo quiero en esta mañana invitarte a que avives el fuego, a que le digas, Espíritu Santo, yo necesito que el fuego se active, que los dones se activen. Y si no tienes dones, puedes decirle, Señor, dame tu bautismo y quiero recibir tus dones. Si es así, la iglesia debiera ser toda bautizada en el Espíritu Santo, toda crédula en lo que el Espíritu Santo hace. A veces, hoy hablaba con un hermano y me decía, la gente se queja que todo le va mal, todo le va mal, pero a mí me fue re bien. ¿Sabes por qué te fue bien? Porque fuiste guiado por Dios. Cuando sos guiado por el Espíritu, todo nos ayuda a bien. Y yo digo esto para que confiemos que lo que recibimos es poder de Dios. Que lo que vas a recibir tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Tiene que ver con la gracia y la gloria de Dios sobre tu vida. Hablamos de cielos abiertos, caminas con el cielo abierto y el Espíritu Santo está en contacto contigo. Hablamos de portales y puertas y ventanas del Espíritu, donde Dios abre los ojos y te hace ver lo que no ve nadie. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 que Él nos sentó en lugares celestiales para ver los siglos venideros, lo que va a venir. Nos habla de profecías, nos habla de las cosas que los hombres no te pueden dar. Y ese es el Espíritu Santo de Dios hoy en este lugar. Y yo quisiera que en esta mañana tú puedas venerarlo y digas, Señor, yo quiero recibir el Espíritu de Dios.
puedo decir que respeto a aquel que no quiera recibir nada, pero no sabe lo que se está perdiendo. No sabe lo que Dios le quiere dar. Puedo decir que hay personas que muchas veces pasan para probar a ver si sienten algo raro, pero no están buscando a Dios. Están buscando algo raro. Y eso raro no va a pasar. Puedo decir que muchas personas se están recubriendo con ideas que son más fuertes que lo que Dios puede hacer en tu corazón si no lo dejas entrar. Pero cuando entra el Señor en tu corazón es más fuerte que cualquier ideal, que cualquier filosofía, que cualquier poder humano. Dios está por sobre todos nosotros. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor.